Infecciones virales, una visión integrativa. Repasando el enfoque que la medicina integrativa le da al tema de la infección por COVID-19, encuentro que hay muchos recursos que quiero compartirles porque me parece importante poner en sus manos una serie de conceptos, espero les sean de utilidad, y poder hacer un apoyo efectivo en las diferentes etapas de la enfermedad, porque eventualmente todos vamos a tener que enfrentarnos a la posibilidad y muchas veces al hecho de tener una infección por COVID. Recordar inicialmente que el COVID realmente es un virus que tiene su huésped normal en los murciélagos y otras especies y que ha tenido que desplazarse e infectar mamíferos y posteriormente el hombre por un tema de destrucción de su medio ambiente natural. De manera que en buena parte somos responsables de la situación presente porque los hemos alterado en su hábitat y en una estrategia de supervivencia el virus ha empezado a migrar a especies que no le son propias. ¿Por qué resulta grave la infección por COVID-19? Básicamente porque es un virus al que nunca nos habíamos enfrentado, lo que significa que nadie tiene inmunidad. Los expertos estiman que infectará del 40 al 70% de toda la población. Y esta infección tiene unas fases. La primera fase es la invasión a mucosas respiratorias y la segunda fase es una tormenta de citoquinas por una inflamación totalmente descontrolada. ¿Cómo funciona? Inicialmente el virus entra en contacto con la membrana de la célula sana y aprovechando los receptores que hay ahí, se une al receptor y inyecta su material genético al interior de la célula. Posteriormente obliga a la célula a producir material genético viral hasta que la célula llena de este material estalla, muere y libera contenido viral que son realmente viriones o nuevos virus. Esto da origen a una infección que inicialmente es leve y en el 81% de los casos será leve, que se caracteriza por tos seca, fiebre de bajo grado y en algunos casos síntomas de tipo digestivo. La siguiente etapa es un poco más severa, se espera que el 14% de los infectados la sufran y fundamentalmente aparece una respuesta inflamatoria que provoca la acumulación de fluidos en los pulmones mientras el sistema inmunitario lucha contra la invasión viral ya a nivel pulmonar. Esta es la etapa más grave porque realmente lo que mata a los pacientes no es la infección del virus como tal, sino la respuesta inflamatoria que el cuerpo da a esa invasión y que el virus aprovecha para hacer penetración mayor en los tejidos. De alguna forma el virus retroalimenta esta respuesta inflamatoria y en la medida en que esa inflamación se descontrola, se sobredimensiona y se sale completamente de los parámetros normales de regulación, los alvéolos pulmonares, que son los lugares en donde se realiza el intercambio de oxígeno entre la sangre y el oxígeno que inspiramos, se llenan de líquido. Ese intercambio no se puede dar y la sangre empieza a tener un menor contenido de oxígeno y empezamos a asfixiarnos y la situación empieza a tornarse mucho más grave, pasando a estadios ya que requieren una atención en una unidad de cuidado intensivo. Esta es una presentación de un alvéolo en donde se está dando esta tormenta de citoquinas. Citoquinas son unos mediadores que producen inflamación y que generan la producción de ácido hialurónico, que es una especie de gel que rellena los alvéolos e impide el intercambio de oxígeno con la sangre. Los pacientes críticos se calcula que van a ser más o menos un 5%, van a desarrollar esta respuesta inmune exagerada a la infección del virus, van a entrar en sepsis y finalmente pueden terminar en una falla generalizada orgánica en donde se van a ver afectados los riñones, el hígado, los demás órganos, el corazón, y van a producir la muerte en un porcentaje importante. La mortalidad oscila entre un 0.6%, pero puede llegar hasta un 15%. ¿Eso de qué depende?
Ese tipo de respuesta, ¿de qué depende? De la edad, pero también de que las personas tengan enfermedades crónicas subyacentes como diabetes, enfermedad cardíaca, cáncer, etc. Estas personas corren el riesgo de tener unas tasas de mortalidad de 5 a 10 veces mayores que las de cualquier paciente sano que padece infección por COVID-19. En el caso de la obesidad, el riesgo aumenta 3 veces. ¿Qué pasa si hay una enfermedad preexistente? ¿Por qué estas personas tienen tantísimo riesgo de hacer un cuadro severo? Fundamentalmente porque están inflamadas previamente. Nosotros asociamos la inflamación con calor, o sea, aumento de la temperatura, rubor, la zona se pone roja, tumefacción, o sea que se hincha, dolor obviamente, y pérdida de la función porque si tenemos, por ejemplo, una articulación inflamada, pues vamos a tratar de no mover esa parte de nuestro cuerpo. Esa es la inflamación que todos conocemos, pero hay otros tipos de inflamación. Los órganos se pueden inflamar sin que haya unos síntomas claros de ese desequilibrio. A eso se le llama inflamación silenciosa y se ha hablado de ella como el asesino silencioso. Realmente se refiere a una inflamación imperceptible de un órgano o de un tejido ante un desequilibrio crónico. Es un desbalance entre las vías proinflamatorias y antiinflamatorias donde la inflamación se produce, pero no hay mecanismos que permitan desinflamar porque la noxa, o sea, el factor que está desencadenando la inflamación, permanece en el tiempo y entra en un bucle de retroalimentación en donde la inflamación se vuelve perpetua. ¿Quiénes tienen ese tipo de inflamación silenciosa preexistente? Los hipertensos, los diabéticos, las personas que tienen sobrepeso o son obesos, los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, que han sufrido un accidente cerebrovascular, un infarto, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, asma por ejemplo, los que llevan un estilo de vida desfavorable, fuman, consumen alcohol, tienen una dieta rica en carbohidratos refinados, en azúcares, la gente que no hace actividad física y los que están sometidos a estrés de manera crónica. Igualmente, las personas que sufren enfermedades autoinmunes y reciben esteroides, por ejemplo, como los artríticos o los pacientes con lupus. Y obviamente los pacientes que tienen cáncer o tienen VIH. Estos son pacientes de riesgo alto para tener un cuadro grave en caso de infectarse por coronavirus. Si no tenemos un diagnóstico previo, como los que hemos acabado de ver, ¿cómo saber si tengo inflamación silenciosa? Aquí hay algunas preguntas que pueden orientar. Si hay sobrepeso, si hay sensación de hambre permanente, si hay cansancio fácil, especialmente después de realizar una actividad física que no es muy enérgica, si cuesta mucho despejarse en las mañanas, ponerse como en ritmo, si hay ganas de comer hidratos de carbono, harinas, dulces con frecuencia, si hay un estreñimiento crónico, si hay problemas de concentración o si hay una fatiga permanente. Estos son algunos de los indicadores de una inflamación silenciosa. En Estados Unidos, por ejemplo, las noticias son muy malas porque solamente el 12% de los estadounidenses son metabólicamente saludables, el 75% tienen sobrepeso, el 42% son obesos y 1 de cada 2 estadounidenses tiene prediabetes o diabetes tipo 2. Por eso están viendo cómo hasta el 40% de las hospitalizaciones se están dando en personas de 20 a 54 años. O sea, se salen de lo que se conocía previamente de que atacaba más enérgicamente a personas mayores de 60 años. En Estados Unidos esto no se está cumpliendo básicamente porque hay una serie de situaciones, de estilos de vida que condicionan una inflamación silenciosa que está causando las complicaciones de personas jóvenes. Esos desequilibrios en el estilo de vida ocasionan desajustes a nivel de cortisol, de insulina, de eicosanoides, que son los que activan la célula, la llevan a estar en un estado de inflamatorio subclínico, secretando citoquinas que son
sustancias que motivan la inflamación corporal y logrando un efecto biológico de inflamación constante. Ahora, si a una célula en este estado previo se le agrega una invasión viral, lo que tenemos es una magnificación del efecto inflamatorio, lo que lleva al paciente a complicarse y a terminar requiriendo ventilador. Es preocupante que cuando una persona empieza a hacer síntomas compatibles con una posible infección por coronavirus, la recomendación que se nos da es váyase a la casa, vamos a mirar cómo evoluciona y si empieza a tener dificultad respiratoria severa, entonces vamos a pensar en atenderlo hospitalariamente. Realmente casi que es dejar a las personas a su suerte, a que su cuerpo pues haga lo que pueda sin tener realmente una intervención que permita disminuir el riesgo de hacer un cuadro severo o una complicación realmente grave. Ahí es donde la medicina integrativa tiene herramientas que pueden ser muy útiles en estas circunstancias tan difíciles. ¿Cuáles son las 5 cosas que nos ayudarán a minimizar el sufrimiento, la pérdida y la muerte, desacelerando la pandemia en que estamos? Primero, obviamente, cada uno de nosotros debe preocuparse por optimizar su salud, especialmente su salud metabólica, para tener en control la inflamación silenciosa y cuando tenga que enfrentarse a la infección sea un cuadro mucho más leve, mucho más llevadero, mucho más benigno. Las recomendaciones de distanciamiento social, que muy probablemente se vayan a prolongar un año más. Ese distanciamiento social, recordemos, son permanecer a 2 metros de la persona con la que estemos interactuando y tratar de que no sea por más de 15 minutos. La otra cosa que ayudará es la inmunidad de rebaño, que es un término médico que significa que cuando la mayoría de la población esté infectada y desarrolle inmunidad, el virus no podrá propagarse tan fácilmente. Obviamente el desarrollo de una vacuna ayudaría mucho, pero esto, siendo optimistas, no va a ser antes de 18 meses. Y el desarrollo de tratamientos tanto convencionales como no convencionales para poder intervenir tempranamente este tipo de patologías. En toda infección hay 2 actores, el huésped y el virus. Con relación al virus no podemos hacer mucho. La medicina no tiene disponible muchas cosas, al menos la medicina convencional no, pero con relación al huésped sí hay mucho que podemos hacer, de manera que ahí es donde la medicina integrativa entra a crear salud, crear resiliencia y hacer del sistema biológico de las personas un lugar que sea inhóspito para la reproducción viral. ¿Cuáles son las estrategias? Pues obviamente ya conocemos las encaminadas a prevenir el contagio y la propagación, pero hay muchas cosas que podemos hacer para apoyar nuestro sistema inmunológico para que sea más resistente. Hay estrategias para disminuir la diseminación viral y hay estrategias para modular la respuesta inflamatoria exagerada. Hay que respetar la individualidad porque cada persona es un mundo, con sus circunstancias de vida, sus circunstancias de salud. Pero contamos con todo un arsenal de recursos, desde la dieta antiinflamatoria, pasando por los sueros de vitamina C, por ejemplo, o de zinc, el recurso de la aromaterapia con la maravilla de los aceites esenciales, la fitoterapia, el control del estrés para evitar los niveles altos de cortisol haciendo manejo emocional, la homotoxicología y la terapia neural, que brindan recursos valiosísimos para enfrentar los diferentes episodios y el transcurso de la enfermedad en sus diferentes estadios, y la medicina funcional junto con los estilos de vida saludable que van a dar un apoyo fundamental para mejorar el terreno en el cual se va a desarrollar posiblemente esa infección. La pandemia de coronavirus nos está obligando a reevaluar gran parte de nuestras vidas, a centrarnos en aquello que amamos y en lo que es realmente importante, de manera que como un acto de autoconservación y como un acto de servicio a todos nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo y compatriotas, es imperativo que ahora nos centremos en nuestra salud y bienestar personal. Ahora más que nunca es el momento de duplicar el autocuidado, no solo para nosotros mismos, sino como nuestra responsabilidad cívica para contribuir a la solución. Cuanto más rápido y más inteligentemente actuemos, tanto individual como colectivamente,
más podremos disminuir el sufrimiento. Un abrazo grande, aquí estamos todo el equipo Samsara para apoyarlos y para brindarles soluciones desde la medicina integrativa en cualquiera de las circunstancias en las que se encuentren.